Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el teniente coronel Daniel Davis, veterano de combate en 4 ocasiones y presentador del popular programa de YouTube Daniel Davis Deep Dive. Dejaré un enlace en la descripción y recomiendo encarecidamente ver los videos y suscribirse. De ahí obtengo gran parte de mi información, al menos. Gracias por volver al programa. Oh, es sin duda un placer. Siempre es un gusto estar aquí. Quería conocer tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora en Irán. En primer lugar, ¿cómo interpretas la diplomacia? Porque parece desarrollarse en condiciones muy extrañas. Esto es lo que los iraníes están criticando. No les gustan las negociaciones cuando tienen una pistola apuntándoles a la cabeza. Pero dado que Estados Unidos e Irán llevan 47 años de conflicto desde la Revolución Islámica de 1979, parece que hay mucho que resolver. Si dejamos de lado todo este discurso sobre querer justicia para los manifestantes y cosas por el estilo, ¿cuáles son los principales problemas aquí? Porque cuando se negocia con la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estacionadas frente a la costa iraní, supongo que sirve para ejercer presión. Pero ¿en qué puede realmente presionarse a Irán? ¿Y cuánto tiempo puede permitirse Estados Unidos seguir haciendo diplomacia con una fuerza tan enorme desplegada? Bethany Steinporter. Bueno, sí. Y ya sabes, hay que mirar, ante todo, qué es lo que intentamos conseguir aquí. ¿Qué estamos tratando de hacer? Es lógico que la parte iraní esté muy frustrada, porque como acabas de mencionar, en el último mes, más o menos, en las últimas semanas, ha sido o esos pobres manifestantes en Irán, tenemos que defenderlos, o bueno, es el programa nuclear otra vez, o son sus misiles de largo alcance, o son sus fuerzas aliadas, o simplemente el hecho de que existan. Va y viene constantemente. ¿Qué es exactamente lo que estamos negociando? Cuando decimos que buscamos la vía diplomática, ¿de qué tipo de resultado diplomático estamos hablando realmente y con qué objetivo? ¿Cómo sería el estado final? ¿Cómo sería que Estados Unidos dijera, vale, si la diplomacia funciona, así será el resultado final? Tendremos esto, esto y aquello, y ellos no tendrán lo otro. Tendrán X y Z, y entonces todos viviremos juntos en paz. Eso no existe. Y creo que la razón por la que no existe es porque todo esto está impulsado, y tenemos que ser sinceros al respecto, por Israel. Esto es lo que Benjamin Netanyahu ha querido durante muchísimo tiempo, junto con muchos otros. No es solo él, pero ahora mismo el primer ministro, y sin duda es la fuerte interés de todo esto. No quieren que exista la República Islámica. Así que no buscan restringir el programa nuclear. No buscan realmente limitar los misiles defensivos por sus propios motivos, ni nada parecido. Y desde luego les gustaría que se desactivaran los grupos aliados, ¿a quién no? Pero esos no son realmente los problemas fundamentales para ellos. La cuestión fundamental es la existencia del régimen iraní. Simplemente no quieren que exista. Así que están utilizando lo que parezca más convincente para el público estadounidense. Ese es el objetivo principal. El público israelí ya está convencido, ya no hace falta persuadirlo. Están preparados y apoyan totalmente esto. Pero el público estadounidense no tanto. Así que tienen que intentar construir un argumento y dicen, vale, pues a veces se trata de las negociaciones sobre el programa nuclear. No queremos una bomba nuclear. Y eso genera cierto interés. Y luego hay otras cosas, porque somos tan compasivos que decimos, oh, esos pobres manifestantes, y lo amplifican, y entonces se trata de democracia, libertad y libertad de expresión. Ya sabes, lo que funcione hoy, lo intentaremos de nuevo. Por eso se demuestra que no hay un objetivo real por parte de Estados Unidos. Así que el presidente Trump está sometido a mucha presión, ya sea por parte de Benjamin Netanyahu personalmente, o de muchos de los patrocinadores de AIPAC, o de personas en Estados Unidos, y hay muchos, así como de sus propios aliados dentro de su círculo más cercano,
que se supone que están de su lado. Pero en realidad están del lado de los israelíes en su contra, y le están presionando para que haga algo que no tiene sentido militarmente y que no es necesario para nuestra seguridad nacional. Y no existe una vía negociada que pueda satisfacer a todas las partes. Simplemente no existe, porque Israel no quiere que exista. Por eso ves a los iraníes tan frustrados porque piensan, esto no es nada nuevo para nosotros. Quiero decir, trabajaron durante 2 años con la administración Obama para lograr el JCPOA, que según todos los informes era defectuoso, porque nada es perfecto en los asuntos humanos. Pero cumplía muy bien su objetivo principal, que era impedir que Irán obtuviera un arma nuclear y darnos confianza en que no estaban avanzando por ese camino. Todo eso estaba en marcha, las inspecciones intrusivas, los límites a las capacidades de reprocesamiento, los límites a la cantidad de material que podían poseer, etc. Todas esas eran cosas realmente buenas si tu objetivo era de verdad evitar un arma nuclear, que los iraníes tampoco querían. Así que podían trabajar con eso. Y por supuesto rompimos ese acuerdo en 2018. Dijimos que queríamos un trato mejor, lo que básicamente significaba que ellos darían más y no recibirían nada. Sorprendentemente, no estaban interesados en eso. Luego ya sabes, su embajada es destruida en 2024, alguien es asesinado en su capital más tarde ese mismo año, y son atacados por Israel en 2025. Afirmamos que teníamos un acuerdo y que queríamos llevar a cabo negociaciones nucleares. Ya íbamos por la 5ª ronda cuando empezaron a caer las bombas. Así que Irán dice, bueno, ¿dónde está la diplomacia ahí? Solo estabais usando eso como tapadera. Y ahora aquí estamos otra vez. Lo mismo. Ya sabes, el presidente Trump dice que teníamos de 10 a 15 días, hace varios días, para llegar a un acuerdo negociado. Pero Irán dice algo así como, ¿qué negociación? Estamos dispuestos a mantener una negociación aquí sobre el programa nuclear, si ese es vuestro objetivo declarado, pero no sobre esas otras cuestiones. Y no hay ninguna razón racional por la que debamos decir, deshazte de tu única capacidad defensiva, los misiles de largo alcance, o de tus esfuerzos por protegerte mediante algunos de esos grupos que llaman aliados. No hay ninguna razón racional para decir que tienes que deshacerte de esas cosas. No hay justificación para ello. Es simplemente lo que queremos. Así que estamos pidiendo a Irán que haga algo que va en contra de su interés nacional, que es contraproducente para su propia seguridad nacional y que es irracional, algo que nosotros nunca haríamos. Y eso significa que lo único que queda es el uso de la fuerza. Creo que eso es intencionado, y creo que ahí es donde estamos ahora mismo. Tengo la esperanza de que el presidente Trump escuche, al menos según los informes, al jefe del Estado Mayor Conjunto, al vicepresidente, a J.D. Vance y a Tulsi Gabbard, que supuestamente le están diciendo que esto sería un desastre, que no lo haga. Pero hay muchos otros, Lindsey Graham, Jack Keane, Mike Pompeo y un montón de gente más. Ted Cruz se ha sumado recientemente. Todas estas personas están pidiendo operaciones de combate y la destrucción de Irán. Solo será cuestión de quién gane esa batalla de presiones sobre la única persona que importa, Donald Trump. Y creo que probablemente perderá esa batalla de presiones. Este es un problema que consiste básicamente en decirle a Irán, la única razón por la que aún no te hemos bombardeado es porque tienes un poderoso elemento de disuasión convencional, y te bombardearemos a menos que renuncies a ese elemento disuasorio, y luego simplemente confíes en que no te bombardearemos. Bueno, supongo que como has sugerido, eso lo hace aún más problemático, ya que existen todos estos objetivos diferentes. Creo que presentarlo únicamente como una cuestión nuclear es estratégicamente bueno para la comunicación. Es una buena manera de conseguir que todo el mundo te respalde, porque nadie quiere ver a Irán con un arma nuclear. Pero una vez que llega el momento de alcanzar un acuerdo, como señalas, resulta problemático, porque si Irán cumple con un acuerdo nuclear,
demostrando que no va a obtener un arma nuclear. Eso significa que nuestra parte tiene que normalizar las relaciones con Irán, lo que implica que puede fortalecerse económicamente. Ahora bien, si el objetivo final es la destrucción de Irán, sí, se entiende por qué nos enredamos en todo esto. Por cierto, es realmente importante señalar que hay hay muchas, pero dos voces principales en Estados Unidos. El exsecretario de Estado Mike Pompeo y Jack Keane son enfáticos al decir: ningún acuerdo negociado es bueno, porque lo único que haría sería prolongar la vida del régimen. No podemos permitirlo. Así que, según ellos, ni siquiera deberíamos intentar alcanzar un acuerdo negociado. Eso es lo que dicen abiertamente, sin tapujos. Ni siquiera quieren negociar. Están eliminando incluso la fachada de que existen negociaciones reales. No quieren que las haya, porque dicen que no se puede confiar en ellos, nunca cumplen su palabra, y que por tanto van a conseguir una bomba nuclear y la van a usar. Eso es lo que dicen. Esa es la afirmación. Así que están diciendo que no hay otra alternativa que la fuerza militar. Si el presidente Trump escucha un buen consejo militar y no ataca, y en su lugar propone algún tipo de negociación con Irán, al parecer Irán está más que dispuesto a llegar a un acuerdo, entonces se enfrentará a una presión constante desde dentro. Y prometo que Israel nunca renunciará a ese deseo de guerra con Irán. Seguirán ejerciendo presión. No podemos descartar la posibilidad de que algún día provoquen algún tipo de ataque que obligue a Estados Unidos a intervenir de todos modos. Me cuesta ver cómo esto no termina en guerra. También me recuerda un poco a esos objetivos contradictorios en las negociaciones con Rusia. Recuerdo que en junio de 2021, el exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, Kurt Volker, que también fue, creo, enviado especial para el Donbass, escribió un artículo cuando Biden y Putin estaban a punto de reunirse para intentar una desescalada. En él argumentaba, creo que esta es una cita directa, sí, el éxito es la confrontación. Advertía que no deberíamos llegar a un acuerdo que redujera la tensión con los rusos, porque eso les daría legitimidad y margen de maniobra, fortalecería a Putin, y nuestro objetivo debería ser justo lo contrario. Esa fue su conclusión. Sí, el éxito es confrontación. Y este es el problema. Cuando tienes todos esos objetivos diferentes para debilitar a los rivales, la paz se convierte en tu enemiga. Es un lugar muy estúpido en el que estar. Así que, ¿crees que esta guerra se avecina ahora, a menos que Trump dé un giro radical? Pero, ¿has visto algo recientemente, como su intervención en el discurso del Estado de la Unión, donde pareció retractarse de algunas de sus anteriores declaraciones más duras, y de repente todo volvió a girar en torno a las armas nucleares? No estoy seguro de si eso es genuino, o si simplemente está vendiendo la guerra, o retrocediendo para evitarla. Es muy difícil interpretarlo, creo. No lo vi de una manera esperanzadora ni nada parecido, porque él simplemente dijo, ya sabes, que no pueden tener una bomba, que no pueden tenerla. Y ya sabes, también habló de todas esas cosas malas que han hecho. Así que lo único que vi fue que básicamente estaba diciendo, no voy a decirle a nadie esta noche lo que voy a hacer. Pero no ofreció palabras de conciliación, ni nuevas posibilidades diplomáticas. No dijo nada como, bueno, ya sabes, estamos hablando, y hay algunas señales positivas que vienen de Teherán. Nada de eso. Simplemente enumeró una serie de afirmaciones sobre lo malos que eran los iraníes, cuánta gente han matado y todo eso, pintándolos como ese régimen perverso que no se puede permitir que exista, y simplemente, ya sabes, no vamos a dejar que consigan una bomba. Así que, dejando abierta la posibilidad de que todo lo que tengamos que hacer sea afirmar que están buscando una bomba, para lo cual, por supuesto, no hay ninguna prueba real, y aun cuando se les pregunta por lo absurdo que resulta eso, dicen, bueno, fue destruida por completo. Han repetido eso incluso en los últimos días.
Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, ha dicho recientemente otra vez que sí, que fue completamente destruida en aquel entonces, pero que ahora quizá intenten construir una nueva. ¿Quién sabe dónde? Nunca lo dicen. ¿Quién sabe siquiera cómo podríamos saberlo? Nunca lo explican, aunque supuestamente todas las instalaciones fueron destruidas. Ahora, de repente no, vuelve a estar en marcha. Y luego tuvimos esta declaración ridícula de Steve Witkoff hace un par de días, diciendo que, además de haber sido destruido hace 7 u 8 meses, ahora están a una semana, de tener material para fabricar bombas de grado militar, lo que significa un 90%. ¿Quién sabe dónde se supone que está eso si destruiste todas sus instalaciones? Y al parecer no hay una nueva que esté funcionando, ya sabes. La instalación de reprocesamiento al 60%. Pero eso se acepta sin más. Es absurdo. Y de nuevo, ese es el principal hombre del presidente Trump. Esa fue la declaración de la Casa Blanca en junio, que cualquiera que argumente que el programa nuclear iraní no ha sido destruido está difundiendo noticias falsas. Y ahora, por supuesto, tienen que defender la idea de que Irán podría estar a días de tener armas nucleares. Pero en la entrevista a la que te refieres, Witkoff también señaló que Trump está un poco sorprendido de que los iraníes aún no se hubieran rendido. ¿Qué implicaría realmente eso? Sin embargo, esa rendición de la que habló Witkoff, porque si se trata de armas nucleares, entonces vale, de acuerdo, nos rendimos, no vamos a desarrollar un arma nuclear. Pero ¿cómo se puede siquiera poner en práctica una rendición, dadas las exigencias más amplias que vienen de Estados Unidos? Sí, la forma en que lo interpreto es que tanto Witkoff como Trump están, creo, pensando como lo harían si estuvieran en esa posición como estadounidenses. Si alguien tuviera ventaja sobre nosotros y viniera a decirnos, vale, entrega tus armas nucleares, entrega tus misiles de largo alcance, deja de apoyar a tus aliados regionales, a los que llamamos proxies, y entonces no te bombardearemos, todo irá bien. Para ellos, es como, vale, eso es lo que haríamos entonces. Tiene sentido en sus mentes actuar así. Bueno, no quiero recibir esta bomba. Veo esta enorme armada de poder que tienes tanto en el aire como en el mar y todas esas bases por toda la región. Claro, ¿por qué no iba a hacerlo? Así que creo que ahí decía la verdad, que realmente estaba perplejo de que no lo aceptaran, porque la única forma en que la capitulación tendría sentido ahí no sería solo en un acuerdo nuclear. También tendría que incluir los misiles y los grupos aliados. Así es como se vería una capitulación. Y para ellos, no pueden imaginar que alguien diga, no, voy a ir en contra de lo que se autodenomina el ejército más poderoso del planeta, con todo ese increíble poder de fuego a la vista. Y es legítimo, no intento restarle importancia. Es mucho poder de fuego y puede destruir enormes cantidades de cosas en la superficie, lo cual es una salvedad importante. Y puede matar a mucha gente, no hay duda. Él no entiende cómo alguien podría decir, prefiero no rendirme y sufrir ese ataque antes que darte todo lo que pides. Pero eso significa que no tienen absolutamente ninguna comprensión de la República Islámica de Irán, del componente religioso de eso, de su cultura como persas. Simplemente no entienden la historia de lo que han hecho ni cómo funciona su mentalidad. Y no entiendes nada si eso te sorprende. Quiero decir, no puedes sorprenderte por eso. Y sin embargo, ahí está él diciéndolo. Y creo que realmente lo decía en serio. Sí, bueno, un problema. Otro problema, al parecer, con la administración Trump es que tiende a buscar esas victorias fáciles. Creo que eso está relacionado con su aversión a las guerras interminables. Así que, Panamá, hubo algo de presión. Estados Unidos consiguió algunas concesiones. Tuvo la operación de un día en Venezuela. De nuevo, fue un éxito, con los objetivos limitados que se habían fijado. Groenlandia se suponía que iba a ser algo sencillo, y cuando no funcionó, se echó un poco atrás. Consiguió exprimir algunos activos de Ucrania.
Todo esto sigue el mismo patrón, muy poco esfuerzo y al menos algo que mostrar. Puede marcharse como un vencedor sin muchas consecuencias. Pero lo que estamos viendo aquí es exactamente lo contrario. Sí, podría derrotar a Irán con un gran golpe, y entonces Israel pasaría a dominar la región. Irán quedaría dividido en partes más pequeñas. Rusia y China se verían debilitadas. Podría darse un baño de victoria, una victoria importante quizá. Pero ¿y si fracasa aquí? Porque esa es una posibilidad muy real. No he visto una estrategia clara sobre lo que realmente significa la victoria o cómo se supone que debe lograrse. Pero si fracasa, ¿qué ocurre entonces? Porque esto sería bastante impactante para Estados Unidos, que al igual que Israel, tiende a basarse en la credibilidad. ¿Qué crees que puede pasar aquí? Sí, eso es algo que realmente necesita mucho análisis y que se le arroje luz, porque al presidente Trump le encanta hablar a lo grande. Y luego, como con los hutíes, lo hizo durante 7 semanas, vio que no iba a funcionar, que no iba a tener éxito en ningún sitio, así que simplemente dijo, vale, me rogaron que dejara de hacerlo. Así que les dejamos marcharse, siempre que no dispararan a ningún estadounidense con vida. Ya sabes, todo bien. Solo deja de luchar. Estaban volando todos esos supuestos barcos de droga en los océanos Caribe y Pacífico, y simplemente decían, sí, están ahí. Hemos declarado que son culpables, así que los asesinamos a todos, matamos a todo el mundo solo porque quisimos. ¿Qué puede hacer un barco de droga? No puede defenderse. Así que esos fueron fáciles. Y luego afirmamos, sí, y tuvo un impacto tremendo. El 98% de todas las drogas que llegaban a Estados Unidos por vía marítima habían sido cortadas, lo cual era completamente falso. No había nada de verdad en ello, porque esos barcos nunca podrían haber llegado a América de todos modos. Así que no tuvieron ningún impacto en las drogas que pudieran estar entrando por el Mar Caribe o el Océano Pacífico. Pero él afirmó que sí. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Simplemente dijeron, vale, supongo que es verdad, y siguieron adelante. No le costó nada salvo unos cuantos misiles. Luego estuvo el asunto de Venezuela, los ataques en Nigeria, los ataques en Somalia, los ataques en Siria, los asesinatos que hicimos de algunas personas en Irak antes. Va por todas partes. Pero todos estos son casos aislados, y él se atribuye la victoria. Por eso tengo esperanzas de que el vicepresidente Vance, si esto es cierto, y Tulsi Gabbard, y desde luego personas como tú, canales como el nuestro y varios otros, estén diciendo no hagáis esto, no será rápido ni decisivo. Al parecer el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, también está diciendo que existen riesgos significativos, y eso es quedarse corto. Existe la probabilidad, casi la certeza, diría yo, de que habrá muchas bajas. Lindsey Graham reconoce que habrá muchas bajas, pero le parece bien, lo cual como estadounidense me enfurece enormemente, que esté dispuesto a tener una guerra por elección que no necesitamos para nuestra seguridad nacional y que le parezca bien que cueste la vida de miembros del servicio estadounidense. Eso es en sí mismo reprobable, y creo que es algo que merece más atención. Illumination dijo que estás diciendo que él tuvo la audacia, ante las cámaras, de un día decir, bueno, que Dios te bendiga si eres uno de los que va a estar implicado allí, que Dios te bendiga. ¿De qué estás hablando, hombre? ¿Por qué querrías sacrificar las vidas de estadounidenses por los deseos, ni siquiera las necesidades de otro jefe de gobierno? Quiero decir, eso me resulta insultante y me enfada, pero ese es el tipo de pensamiento que ahora pasa por ser élite en Estados Unidos. Y ya sabes, probablemente podríamos hablar de Europa, seguramente hay mucho de eso también, pero es un problema real porque militarmente las probabilidades de que tengas éxito aquí son escasas. Dijiste, ¿qué pasa si no tienes éxito? Bueno, si miras los fundamentos aquí, Irán tiene lo que ellos llaman ciudades subterráneas de misiles, que llevan construyendo durante décadas. En algunos casos, estas instalaciones son enormes, tienen producción subterránea
y todo eso. De algunas sabemos dónde están, estoy seguro. De otras no. De algunas puede que sepamos dónde están, pero no podemos destruirlas. Así que no se trata solo de lo que se puede golpear en la superficie. Hay que ser capaz de destruir lo que hay debajo, y probablemente no se podrá hacer. Van a conservar cierta capacidad de contraataque y todo el incentivo para usar todas sus capacidades mientras las tengan, para causarnos daños y bajas, para demostrar que hay un precio que pagar por esto. Seguramente el presidente Trump lo sabe. Así que no va a ser como todas esas otras situaciones que acabas de describir. Va a ser radicalmente diferente. Y las posibilidades de victoria, objetivos militarmente alcanzables, ¿son amplias? Muy bajas. Diría que astronómicamente bajas, casi hasta el punto en que en la práctica no vas a lograr tu objetivo de destruir el régimen y provocar que el pueblo se levante, que aparentemente es nuestro problema. Tuvimos al senador Ted Cruz diciendo que deberíamos armar a los manifestantes, porque no quieren botas sobre el terreno. Así que parece que están intentando usar la fuerza de los iraníes como intermediarios, simplemente dándoles armas, munición, dispositivos de comunicación, etc. Lo cual también me parece reprobable, porque básicamente estamos diciendo que queremos que el pueblo de Irán sea masacrado en gran número contra, ya sabes, un ejército profesional. No van a ser más que unos tipos con armas, en el mejor de los casos. Quiero decir, ya he visto cómo se desarrolla eso antes, y podría perder a gran escala. Pero eso no va a cuajar, porque el régimen iraní tiene fuerzas bien entrenadas y mucha gente de su lado. Por cierto, esto no recibe suficiente atención. No es que todo el país esté en contra del régimen. Hay grandes porcentajes de la población que apoyan al régimen y también lucharían por él. Así que, en mi opinión, esto no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y espero que la causa perfecta algo así prevezca. Simplemente creo que espero que sí. Bueno, he oído mucho de este nuevo discurso que viene de los asesores y planificadores militares de Trump, que dicen que esto definitivamente no será un paseo. Hay muchos escollos. Es un poco tarde, por supuesto, después de movilizar todos esos recursos militares y hacer todas esas grandes declaraciones. Pero si a ti te encargaran la planificación de la guerra aquí, el ataque a Irán, ¿cuáles serían tus principales preocupaciones o los principales desafíos a la hora de llevar a cabo una operación así, con los recursos militares de los que dispones? Sí, la tarea más difícil sería ante todo eliminar las capacidades de defensa aérea. Eso tiene que ser lo primero, porque si no las neutralizas, todo lo demás que intentes hacer estará en riesgo. Muchos de los objetivos que habría que atacar incluyen los sistemas de defensa aérea y, sin duda, su capacidad aérea ofensiva, sus misiles móviles, sus emplazamientos fijos de misiles y así sucesivamente. Eso sería lo siguiente. En segundo lugar, porque quieres limitar la cantidad de daño que puedan causar a Israel y a nuestras bases en la región. Así que habría que ir primero a por los misiles de defensa aérea. Pero casi simultáneamente, tendrás que atacar al menos las bases fijas de esos misiles, porque, a menos que Irán sea estúpido, en cuanto vean que comienza el ataque, empezarán a lanzar sus misiles ofensivos antes de ser destruidos, especialmente desde las bases fijas. Apostaría a que probablemente ya tienen una orden permanente de que las bases fijas disparen primero, porque saben que son las que están en el punto de mira. Las bases móviles pueden gestionarlas más adelante, pero esas fijas tienen que utilizarlas mientras las tengan, porque si las pierden, no pueden repararlas en poco tiempo. Así que después dependerán de las bases móviles. Pero además, si son inteligentes, si tienen esas instalaciones subterráneas por todo el país, como se afirma, eso probablemente significa que también van a tener muchos de sus recursos de defensa aérea bajo tierra y fuera del alcance de los ataques. Así que tienen que mantener algunos desplegados todo el tiempo, o de lo contrario, los pillarán por sorpresa.
Lo que me preocupa y lo que complica nuestra capacidad ofensiva es que voy a atacar lo que conozco. Pero luego, cuando pienso, vale, ya hemos acabado con esos, y ahora estamos volando para alcanzar el siguiente nivel de objetivos. Los misiles ofensivos, las bases fijas, los lanzadores móviles y demás. De repente, algunos de esos misiles y baterías de defensa aérea emergen del suelo, justo donde creía que ya los habíamos destruido. Pero ahora quizá estén más atrás, y somos vulnerables a un ataque de flanco por parte de esos. Ese es un problema real y una preocupación que tendría si estuviera al mando del sistema del componente aéreo. ¿Cómo podemos saber que vamos a sacar esos misiles de defensa aérea? ¿Y es un número finito? ¿Sé cuántos tienen para saber si los he eliminado todos o no? ¿O van a sorprenderme una semana después, 2 semanas después, un mes después? De repente aparecen por la retaguardia cuando creo que ya se han ido y empezamos a perder aviones por todas partes. Uno de los problemas más importantes son los aviones cisterna de reabastecimiento, los KC-135 y algunos otros, o quizás sean los KC-46, no recuerdo cuál, los aviones de reabastecimiento en vuelo. Esas cosas son increíblemente vulnerables. No es nada difícil derribarlas si se dispone de defensa aérea. Así que el objetivo prioritario para el lado iraní van a ser esos aviones cisterna, porque si no tienes los cisternas, y parte de esto va a tener que hacerse sobre territorio iraní, el país es tan grande y algunos de los objetivos están tan lejos de las bases fortificadas que tenemos, por no hablar de los portaaviones. Vienen desde muy lejos y no tienen el alcance suficiente para llegar hasta esos objetivos y luego regresar. Van a tener que repostar, en algunos casos 2 veces, antes incluso de alcanzar el objetivo y poder volver. Así que los iraníes van a pensar justo lo contrario. ¿Cómo podemos eliminar esos cisternas? Porque ese es el pilar fundamental para nosotros. Si eliminas los aviones cisterna, si no tienes suficientes, entonces no puedes usar tu poder ofensivo para avanzar más. Así que esa es una de las cosas más importantes contra las que tendrás que defenderte, y será un verdadero problema si los pierdes. Y luego está, por supuesto, el tema de los propios emplazamientos de misiles. Como dije, hay algunos emplazamientos fijos conocidos que sin duda hemos identificado como objetivos, y esos serán objetivos prioritarios, especialmente para un grupo de Tomahawks, porque en ese caso no tienes que preocuparte por las tripulaciones aéreas, puedes lanzarlos desde muy lejos. Pero el verdadero problema son los lanzadores móviles. Seguimos hablando de que, al parecer, tienen muchos de esos allí. La mayoría de ellos están en este momento bien protegidos bajo tierra. Probablemente sepamos dónde están algunas de las puertas por las que salen, pero seguramente no conozcamos otras. Puedes volar esas puertas y reducir el lugar a escombros, lo que sea, pero al final podrán excavar túneles y volver a salir de allí. Y una vez que consigan abrir las puertas y sacar los vehículos, el problema seguirá existiendo. Así que esto es algo que va a continuar durante mucho tiempo. Todo eso son los problemas iniciales, de primer y segundo nivel. Pero luego está el problema estratégico. Esto es una de las cosas que resulta tan crucial entender. Para que tengamos éxito, debemos cumplir todas nuestras tareas principales, y eso significa la destrucción del régimen. Tenemos que ser capaces de eliminar al régimen. Irán solo tiene que sobrevivir, así que si pierden un montón de sus defensas aéreas, la mayoría de sus defensas aéreas, pierden mucho. Si pierden todas sus bases fijas y muchos de sus lanzadores móviles, pero aún conservan la capacidad de disparar, y si tienen esas instalaciones subterráneas por todo el país, y su liderazgo está disperso, como casi con toda seguridad ocurre, entonces seguirán existiendo, seguirán funcionando. Y si no se da esa otra cosa afortunada, pensar que la gente se va a levantar y va a hacer tu trabajo sobre el terreno, ir a matar a esos tipos y tomar el poder con otra revolución, sé que eso es lo que la gente espera.
Buscan algo parecido a lo que ocurrió en Libia cuando Gaddafi fue derrocado con el apoyo aéreo de Occidente. Quieren ese tipo de escenario en el que la población local se levante. No sé si eso es posible todavía. Creo que es poco probable. Así que, si no consiguen hacerlo y el régimen sobrevive y mantiene el poder, esto podría alargarse durante semanas, luego meses, y volverse irrelevante. Podrían seguir lanzando misiles de vez en cuando, destruyendo nuestras bases, atacando nuestros barcos en el mar. Esto podría ponerse feo. Y el presidente Trump reticaptimate polfelthit that release coming time that sither. Si promete una victoria rápida, contundente y limpia y no puede conseguirla, y estamos sufriendo bajas sin un camino hacia la victoria, sin objetivos militares alcanzables o realizables que pueda comunicar de forma creíble a nadie que vamos a ganar, entonces empieza a quedar realmente mal. Pierde aún más apoyo en casa porque fue elegido como el tipo que no se metería en guerras por elección y que no apoyaría guerras estúpidas. Y ahora, en este caso, habría iniciado una que no puede terminar. Eso podría condenar el resto de su mandato. Podría convertirse en un presidente en funciones sin poder incluso antes de llegar a las elecciones de mitad de mandato, y mucho menos después. Así que hay muchísimo en juego aquí, y las probabilidades de éxito son casi estratosféricas en dificultad. Pero para el lado iraní, solo tienen que sobrevivir. Supondremos que Estados Unidos planea obtener algún beneficio del elemento sorpresa, no en términos de ataque, porque creo que Irán lo ve venir a kilómetros, sino para causar caos, quizá guerra electrónica, el uso de algunos combatientes dentro del país, alguna fuerza proxy y cosas por el estilo. Sin duda se han introducido drones de contrabando en Irán. Estoy seguro de que hay cierta infiltración que les permite apuntar al liderazgo, algo por el estilo. Pero si esto estuviera ocurriendo por primera vez, se supondría que habría sido mucho más grande. Vimos cómo esto se desarrollaba en junio. Hubo un intento de asestar un golpe decisivo contra el gobierno. Entonces, ¿por qué en todo caso Irán ha desmantelado muchas de estas cosas? Quiero decir, todos esos combatientes locales, las redes, los drones que fueron introducidos de contrabando, las personas que se infiltraron en el gobierno, seguramente parte de esto debe estar bajo control. Con todos esos recursos estadounidenses y los preparativos israelíes puestos en marcha, los iraníes deben haber afrontado gran parte de ello desde junio. ¿Realmente puede reemplazarse todo esto en tan poco tiempo? No, obviamente, la sorpresa estratégica ha desaparecido. Ya no existe. Creo que la sorpresa táctica también ha desaparecido, a menos que haya algo diferente que no hicieran en junio y de lo que yo no esté al tanto, algo que de repente hayan logrado. Y puede que haya algo de eso. Ya sabes, hay mucha gente inteligente en ambos bandos y puede que se les ocurra algo en lo que nadie haya pensado todavía. Pero el problema es que el abanico de cosas que se podrían hacer ahora para pillarlos realmente por sorpresa es muy reducido, porque ya se han hecho muchas de esas cosas. Me remonto, al menos a 2020, e incluso antes con cosas como Stuxnet en 2010. Así que muchos de estos ciberataques ya se han llevado a cabo y ahora han desarrollado defensas contra ellos. Tienen vías para prevenir parte de esas cosas. Cuentan con expertos que ahora pueden afrontarlas más rápido porque ya tienen algo de experiencia con ello. Y luego, por supuesto, hablaste de lo que ocurrió en junio, cuando tenían saboteadores en el lugar. Lanzaron muchos drones. Puede que intenten hacer algo de eso otra vez, pero ahora Irán está atento, así que no los volverán a pillar desprevenidos. Incluso la última vez, se recuperaron bastante rápido, en unas 12 horas. Hubo muchos daños en las comunicaciones y en el mando y control, muchos ciberataques que tuvieron mucho éxito y mucha destrucción física causada por los drones, etc. Se recuperaron de eso en unas 12 horas, principalmente.
Bueno, ahora es poco probable que los vuelvan a sorprender con algo así. Tengo informes de que ya hay algunas fuerzas especiales occidentales sobre el terreno. Puedo imaginar que probablemente esté ocurriendo mucho más de lo que siquiera sé, así que estoy seguro de que habrá algunas sorpresas. Pero mentalmente, Irán ya está preparado para ellas. El problema es que esto es una guerra, o lo será, no solo un ataque. Estamos hablando de un país enorme que es, ¿qué?, 4 o 5 veces más grande que Irak, y muchas veces más grande que Israel, por ejemplo. Así que pueden dispersar las cosas bastante y soportar algunos golpes aquí y allá tácticamente, pero no van a resistirlos en todas partes, porque simplemente no hay tantos recursos. Así que el riesgo para Irán es considerable, y el daño que se le causará a Irán es considerable. No hay duda de eso. Pero cuando hablamos de la mentalidad del lado iraní, ellos han calculado que tendrán que luchar para restablecer la disuasión. Hasta ahora han sido pasivos en casi todo lo que ha ocurrido, o al menos tibios, y ahora ven que ese enfoque ha fracasado por completo. Lo único que les queda, dado lo que se les ha impuesto, es una represalia masiva para causar bajas directas. Quiero decir, hasta ahora han evitado cuidadosamente causar bajas, incluso durante el ataque de 2025. Las han evitado incluso en el ámbito iraní-israelí. Creo que esta vez harán lo contrario. Buscarán causar bajas para infligir dolor a quienes esté esto, para demostrar no se puede seguir así indefinidamente. Con la idea de que quieren dejar de hacerlo, idear algún otro acuerdo negociado que les permita salvar la cara, algo que los iraníes estarían más que dispuestos a lograr siempre que se detenga la destrucción, porque les va a resultar difícil superar las pérdidas que han sufrido. Pero para ellos, han calculado que a largo plazo es necesario para su supervivencia. De lo contrario, esto seguirá hasta que un día, de repente, se enfrenten a una sorpresa estratégica, sin toda esta preparación y acumulación, en la que podrían ser asesinados o podría producirse la pérdida del régimen. Así que, literalmente, se trata de una cuestión de vida o muerte para Irán, y hay muy poco que no estén dispuestos a hacer aquí. No es una gran estrategia poner a cualquier país en una situación de todo o nada, porque entonces actuarán de manera muy diferente. Pero déjame hacer una última pregunta breve aquí. Supongo que durante los últimos más de 30 años siempre hemos ido a la guerra y bombardeado países pequeños o medianos, pequeños en territorio, población y capacidades militares. Hemos podido controlar el espacio aéreo. Siempre hemos tenido muchos aliados a su alrededor. Hemos podido aislar nuestros objetivos y asegurarnos de que no reciban apoyo externo. En otras palabras, hemos mantenido todas las variables lo más constantes posible para tener un control total del campo de batalla. Pero esta vez hay muchas variables inciertas, y por eso supongo que muchos están empezando a dudar. En cuanto al apoyo externo, ¿cómo ves a Rusia y China? Porque parece muy probable que vayan a ayudar de alguna manera. Pero ¿cómo? ¿Será guerra electrónica o de qué forma lo harán? Demasiada gente está viendo esto solo como un asunto de Irán, que los hemos vuelto a aislar, porque es la única forma en que hemos hecho las cosas, y eso es lo que todo el mundo espera. Pero ha habido declaraciones de otros, y no sabemos si se trata solo de hipérboles o de afirmaciones reales de que van a actuar. El peor escenario posible es que los aliados regionales digan en serio lo que afirman, que Hezbollah empiece a atacar a Israel, que Kataib Hezbollah en Irak comience a golpear objetivos estadounidenses y que los hutíes reaparezcan y empiecen a atacar el transporte marítimo o los activos navales en la región. Y de repente te llega todo tipo de cosas, no solo de Irán, sino también de todos esos otros lugares. Eso sería un gran problema para nuestra campaña aérea si de pronto empezamos a recibir fuego desde tierra, desde drones y desde otras fuentes, como Kataib Hezbollah en Irak o los hutíes en el Mar Rojo. Quiero decir, ya ves, va a ser un verdadero problema intentar hacer todo esto. Y los iraníes también.
podría ser un gran problema si realmente lo hacen. No sé si lo harán. Podrían decir que lo harán y luego no cumplirlo. Había mucha expectativa de que cuando Israel fue a la guerra con Irán por primera vez, Hezbolá en el Líbano intervendría, y básicamente no lo hizo. Luego fueron prácticamente aniquilados, de arriba abajo en su liderazgo. Así que hay antecedentes que sugieren que no lo harán, pero estamos jugándonos el todo por el todo al pensar que no lo harán esta vez. Esos son solo los actores regionales. Luego están los estratégicos, Rusia y China, y ambos tienen incentivos para que Irán no caiga. Ahora bien, no quieren entrar en una guerra, porque China prioriza la cuestión de Taiwán por encima de cualquier otra cosa, y Rusia prioriza la guerra de Ucrania por encima de cualquier otra. Así que no van a dejarse distraer por algo como esto. Y desde luego no quieren verse envueltos en una guerra a tiros con Estados Unidos por Irán. Pero Rusia necesita la tecnología para sus drones y China necesita a Irán por su suministro energético, que no es una cantidad insignificante. Y ni siquiera hemos hablado de esto. Necesitan que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Todos nosotros lo necesitamos, o eso también va a causar muchos problemas. No puedo imaginar que Irán dijera, bueno, no quiero causar un problema a la economía global, así que vamos a dejar el estrecho de Hormuz tranquilo. ¿Por qué harían eso? Quiero decir, creo que uno de sus principales objetivos sería causar a Occidente, especialmente a la economía global, pero sobre todo a Occidente, en tantos problemas como pudieran bien en el frente económico. Así que imagino que harían todo lo posible por cerrar eso y causar todo tipo de problemas allí. Y me imagino que China y Rusia estoy seguro de que harán algo sutil, si no lo han hecho ya. Quiero decir, China tiene un barco en la zona, así que probablemente avisarán con antelación a Irán. No estoy seguro de qué haría Rusia. De nuevo, creo que quieren evitar un conflicto, pero ayudarán de forma indirecta. Y creo que ambos países también estarían más que encantados de vernos quedar atrapados en una guerra a largo plazo que solo agote nuestras capacidades de defensa aérea, nuestros misiles ofensivos, dañe o destruya algunos de nuestros aviones, quizá haga que perdamos algunos de nuestros barcos o cause daños. Probablemente estarían encantados de que eso se prolongara durante mucho tiempo. They would probably be happy to see that go on for a long time. So that's another reason why they might want to sit it out militarily. Así que esa es otra razón por la que podrían querer mantenerse al margen militarmente. Pero todo eso junto demuestra que si nosotros, tendría que ser Trump diciendo, espero que todo salga como yo quiero, que nadie haga nada que no quiero que hagan, que todo el mundo deje a Irán aislado y que no hagan nada que no queremos que hagan. Y entonces tendremos una gran victoria. No puedo imaginar que ese sea el caso. Hay demasiadas variables que tendrían que salir a tu favor. Y si ocurre lo contrario, que ninguna salga a tu favor, esto podría ser un problema enorme, enorme para nosotros. Sí, ese es el problema con esta antigua operación de turno de medianoche. El supuesto éxito se les ha subido a la cabeza. Sí, puede que esta vez terminemos con una pesadilla a medianoche, dependiendo de cómo vaya. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo y dejarme hacerte algunas preguntas. Siempre se agradece. Gracias, Glenn Deason. Hasta la próxima.